Sean bienvenidos otra vez al mejor programa de CrossFit en español del mundo. Vamos a empezar. ¿Cómo están, chicos? Nada exagerado, el desde el mejor No, del mundo a la verga. Es lo que es. Yo bien. Dos días sin entrenar. No, va, Está ya. jugando. Un entrenador entrena. Eso Güey, es. me dijo la Nat que nomás había entrenado para poner el post. De que nomás, porque entrené como 4 días seguidos. Ajá, y pensé que yo nomás, que yo lo había puesto para publicarlo. Y verga, ahí viene este episodio, tengo que entrenar un putero. A man's gotta do what is man's gotta do. Pero, pues, bueno, vamos a darle, Sí, ¿no? sí. Bueno, antes que nada, chicos y chicas que nos escuchan, últimamente hemos visto un crecimiento mucho más grande de lo que ha pasado de antes de esto que cambiamos con los nuevos micros, el nuevo setup, con los nuevos vídeos. Todo ha sido para arriba, para arriba, para arriba. Así que muchas gracias. Y pues ya que estás aquí, dale like, ¿verdad? Suscríbete, ya sabes Nada que... más inténtalo. No, sí puede, hazlo. No. Aquí. Ah, ahí les va. Y... Chicos, si hasta aquí les ha funcionado el video, suscríbete, dale like y todo lo que sigue. Vamos con con el podcast. Hijo de su Algo puta así. madre, ahí al final. Algo Pero no, así. no estuvo bien, estamos puliéndolo. Practicando, Sí, bueno. practicando. Bueno, el podcast del día de hoy se va a titular CrossFit por la salud. Entonces, el objetivo del podcast del día de hoy va a ser dar como la otra cara de CrossFit, que a lo mejor no todo el mundo conoce. Seguramente habrá varias gente que también sí conozca más esta cara dentro de CrossFit, pero sí es cierto que hay una parte donde CrossFit invierte mucho dinero en salud, en muchos estudios, en también muchas entrevistas a muchos doctores para poder dar información gratis. Esa es una parte importante, que sea gratis. Para todo el consumidor que somos fanáticos, ¿no? De esto. Entonces, lo que me gustaría que pasara en el podcast de hoy es que habláramos sobre algunos videos que nos dimos la tarea de estudiarlos y verlos. Y En la descripción los voy a poner. Voy a poner los enlaces si los quieren ver. Están en inglés, por eso vamos a hacer el trabajo de traducirlos. por eso el Mario ustedes. entiende 3/4 del video también. Entonces, Más 2/3 que 3/4. Chimario llegó. What's up, Dago? Y yo, ¿qué pedo con el Mario? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el podcast, ¿no? Mira, la primera parte, ya lo medio mencioné, pero es un hecho que CrossFit mensualmente, o no quiero decir diariamente porque estoy un poco perdido por eso, pero definitivamente sube muchísimo contenido en CrossFit.com, donde salen artículos, pues diríamos encontrar desde anatomía hasta estudios científicos que demuestran cómo el entrenamiento, la buena alimentación, el buen descanso, etcétera, etcétera, ayuda a que estemos mucho más saludables y tengamos una vida mucho más longeva, ¿se puede decir, Dao? ¿Tú eres el de las palabras? Una mejor vida. Una mejor Pero vida. sí, longevo, probablemente vives más tiempo, sí. Entonces, CrossFit definitivamente empezó como una teoría de entrenamiento, pero a lo largo del tiempo se ha estado metiendo mucho en el tema de la salud. Ya te digo, como es una empresa privada, invierte mucho dinero en ese tipo de cosas. Y sin embargo, es algo que creo que dentro de los boxes no se habla, ni tampoco se toma en cuenta que al final todo esto que estamos haciendo es para mejorar nuestra salud. Entonces, teniendo en cuenta que CrossFit, que a lo mejor nosotros ya tenemos una mejor idea de todo el tipo de contenido que suben en Journal, que suben en .com, ¿qué opinas tú, Dani, como CrossFit, como empresa de salud? Pues, mira, te voy una larga porque justo por lo que estás diciendo ahorita, creo que merece la pena dar algo de contexto. Curiosamente, he estado escuchando ahorita el podcast de Sevan, no sé, así lo pueden buscar, Sevan Podcast. Los que sepan, fue la mano derecha de Greg Glassman, era la cabeza de media de CrossFit, él era el anfitrión del CrossFit Podcast cuando existía un podcast que se llamaba así nomás CrossFit Podcast y se hacía en HQ. Entonces, últimamente, escuchándolo me ha llevado a pensar otra vez en los inicios de CrossFit y de qué se trata esto. Y como tú dices, como empresa, CrossFit es algo privado y pues más allá de que sea una empresa, no era algo que descubrimos, es algo que lo inventaron, ¿no? Y cuando lo inventó Greg Glassman, siempre el objetivo ha sido dar la herramienta, la solución al problema más complejo del mundo. La gente, a lo mejor los entusiastas que ya han escuchado esto han visto esa charla donde explica cómo con la prescripción de CrossFit, que es entrenamiento y nutrición, que ahorita vamos a hablar más de eso, podemos resolver este problema que son las enfermedades crónicas. Lo mencionamos el podcast pasado, si no lo han visto, aquí va a estar la tarjetita para que lo vean. Donde en España el 71% del gasto de salud pública es en enfermedades crónicas. En Estados Unidos era el 70%, entonces básicamente estamos en donde mismo y cada vez va subiendo más. CrossFit se hizo famoso
porque era el programa que hacía a las personas más en formas del mundo y los hace y lo podemos comprobar con los CrossFit Games. Pero la intención, y Greg Glassman habla de esto desde que empezó, desde antes de que fuera famoso CrossFit, la intención era que ya sabían que esto era una herramienta para resolver este problema de salud, pero sabían que no se iba a ser famoso y mainstream nomás poniéndole entrenamiento con picas a las abuelitas, sino que íbamos a hacer a las personas más en forma del mundo para llamar la atención y de ahí realmente usarlo para lo que se hizo, que es para resolver este problema. Veo que el Davo le está picando por intervenir, así que porfa, el Davo y yo hemos compartido un montón de esto desde antes, entonces... O sea, es que creo que lo que estás viendo es que pues resuena mucho las cosas que dices conmigo. Hemos visto, pues bueno, ¿cuántas veces no hemos visto el video de Greg Glassman hablando sobre esto? Lo hemos visto muchas veces. Y desde mi perspectiva, Mario al principio habló de que esta es una de las caras de CrossFit, ¿no? Fue la frase que usaste. Y para mi gusto, el de Dago, no digo que así tiene que ser para todos, para mí es la cara de CrossFit. La cara, ¿lo sabía? The face. O sea, esto es, güey. Esto es, lo dijo Dani, es el problema más complejo del mundo, es el problema que podemos resolver. A mí me encantan los CrossFit Games, güey. Me he quemado todas las semifinales que acaban de salir hace una semana o en estos últimos días. Me encanta el deporte. Podio de mujeres, go. ¿Cuál va a ser el podio de este año de mujeres? Primer lugar. Tia Claire-Toomey, Segundo. Mal O'Brien. Tercero. Y yo no creo, pero bueno. Baby, el tercero. Carl Sanders. Ya está. Oh, shit. Me encanta, güey. Me encanta. Sí, Hay una mexa. ¿Eh? La mexa chiquitilla como un taponcillo, ¿no? Sí, no sé, es la que pasó de Teens está bien cabrón. Paulinaro. Sí. Pero pasó. Según yo quedó como en 10º. Bueno, está cabrón la morra. Pasó de Teens a nivel Games, digo, individual. Ok. Sí, entonces a mí me encanta todo eso. Se me hace súper divertido. Pero pues están las Olimpiadas, güey. Está la Champions League, está UFC. Sí. Hay cosas bien chingonas, güey, de deporte de alto nivel. No estoy diciendo que no debería haber CrossFit Games. Porfa, déjenmelos. Síganlos creciendo, que haya más atletas profesionales, denle más dinero, patrocinios, todo. Pero aquí es donde veo que está ese problema a nivel mundial. Que pensamos que es la otra cara. Y es la cara. Exacto. Y este problema creo que yo es como si tú quieres, al Mario que le gustan los jardincitos, si tú quieres plantar un jardín, esto es la tierra, güey. Entonces, si la tierra está jodida, pues todo lo que construyas encima de eso va a haber problemas. Lo acabamos de vivir con la pandemia. Este problema complejo del que estamos hablando... Enfermedades crónicas, por si no habían pillado. Hizo que se agravara muchísimo el problema. O sea, podría haber sido, pues, güey, te dio una gripe, cabrón, a la mayoría de la gente que está en forma, o, sabes que esto es un problema de salud, güey. Yo lo viví dentro de mi familia, donde yo vi a familiares como se cuidan por fuera y por dentro, y es, pues, güey, me dio COVID. Y otros familiares que les gusta la fiesta, y es, ok, tuve que estar un buen rato en el hospital. Entonces, veo cómo afecta para todos lados. Podemos hablar de presupuesto, nos afecta el presupuesto de salud que está gastando las familias, o sea, porque todo es interconectado. Entonces no es como que, hey, pues yo hago CrossFit, yo estoy mega fit, güey, yo no tengo pedos. ¿Sabes cuál es el peor? Ahora que lo dices, me quedé con la cabeza también por el porcentaje del 71 y el 70% de los ingresos, ¿no? ¿Dijiste? De los gastos en salud pública. Imagínate que de ese 70% baje al 20%, güey. La mitad. No, pero en un escenario que es como solamente se utiliza ese dinero para personas que ya son mucho más mayores, que pues al final de cuentas se empiezan a enfermar, o lesiones o cosas así, ¿no? Todo ese dinero, ¿en qué lo podrías invertir si fueras así un país entero? O sea, te podrías tener una calidad de vida que no tienes ni idea, güey. Pero por la falta de información y también por los malos hábitos, creo que ese es un tema que a lo mejor podemos hablar en otro podcast, pero se me hace impresionante como hacer el experimento mental de qué estilo de vida podríamos tener todos si todo ese dinero se pudiera invertir en otras cosas, ¿sabes? Se me hace que estaría chistoso. Hay una que quiero tirar. Haz de cuenta, en el video del Dr. Lustig, que vamos a poner el enlace ahí abajo. Uno de los videos de los que habló Mario al principio es este. Va a haber enlace ahí abajo. Entonces, en uno de esos, habla de... Lo pone de esta manera que me gustó mucho, se me hizo muy sencilla. ¿Qué es? Oye, espera, nomás antes de hablar del doctor, sí me gustaría que me dijeras
porque creo que, no sé si eres el que más, entre tú y Dani se lo pegan, pero el que le gusta en las clases de skills, en las clases de iniciación, dar el continuo, Le hablar de... podemos decir pasar la palabra. Pasar la palabra del señor. Sí, bueno. Acérquense. Jóvenes, acérquense. siéntense, por favor. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Ahora sí lo que importa, ¿vale? Pinches thrusters ni Claro. nada, vamos a hablar. Y justo creo que viene de la mano donde dices que para ti es la cara de CrossFit, ¿no? La parte de salud. Y veo que tú en tus clases eres el que más ha dado esa charla del continuum, hablar de nutrición, hablar de los hábitos, ta. Entonces, para ti sí es algo como súper importante como entrenador, no nomás el dar una buena clase, sino aparte el como quitarles la venda de los ojos que, pues, tío, si entrenas 2 horas aquí y de repente te vas a comer 3 pizzas, pues como que no funciona muy bien, ¿no? Pero quiero que me comentes esa parte tuya, que veo que la tienes desde que te conocí prácticamente. Todo empezó cuando yo fui al nivel 1 que resonó fuertísimo conmigo. O sea, fue algo que me acuerdo que pues, estaba... Te vas a bautizar, pues. Ah, haz de cuenta. exactamente. ¿Cuándo me Cuando bautizaron? Dejó de ser el Dago y se convirtió en Dago. Eso es el Dago. Cuando me convertí, pues resonó muchísimo conmigo, ¿no? Y fue algo que noté que a mí desde antes de ir al nivel 1 me encantaba hacer CrossFit, pero noté que como que entendí el porqué de CrossFit, ese porqué profundo. Y noté que eso creó en mí una adherencia bien diferente, porque ya no solo estoy entrenando para levantar más peso, ya estoy entendiendo un porqué más profundo. Y como eso fue tan importante para mí, pues lo dije, hey, pues vamos a meterlo en el coaching. También, cuando lo empecé a hacer más fue cuando empecé a trabajar en CrossFit Coraje, en el Courage. Ahí es donde le empecé a dar duro. Y justo antes de eso fue cuando Daniel y yo estábamos estudiando para el nivel 3. Y como estábamos estudiando mucho para el nivel 3, era mucho ver videos sobre esto, ver a gente hablando sobre el continuum, estar revisando ese porqué profundo una y otra vez. Entonces lo tenía bien presente. Lo pruebo empezar a dar esas pequeñas chapitas al final de clase en CrossFit Coraje y noté que empezó a resonar con las personas como resonaba conmigo. Y noté que él recordaba mucho su porqué, porque siempre trataba de hacer eso, de ligarlo al porqué. Ok, entonces en el continuum lo que queremos es alejarte de la decrepitud y llevarte a un estado de super salud. Eso significa ser un abuelito que puede ir a caminar a la montaña con su familia. Y ahí noté que es donde la raza se cagaba, donde decía, oye, eso es lo que yo quiero. Eso sí, eso me importa de verdad. Es importante esa parte porque al final les voy a preguntar a los dos algo sobre eso, pero nomás que se queden con ese dato. Ese detalle donde ahí es donde, y veía cómo se les abrían, la mirada cambiaba y veía cómo se acercaban, bueno, no veía, se acercaban después conmigo y hablaban sobre eso y que no, tío, y esto me abrió los ojos. Y hubo gente que sigue siendo solo atleta y no coach y fue a tomar el nivel 1. Gente que sigue entrenando ahí en el buen Manu. Un saludo para el Manu. El Manu Sánchez. Sí, que él fue a tomar el nivel 1 entre otras personas. Y pues empecé a notar todo eso y seguía la bolita de nieve y seguía la bolita de nieve y seguía la bolita de nieve y dije, por aquí va. Entonces, es algo que yo hago para tratarles de siempre recordar el por qué están viniendo a entrenar y ese por qué profundo. Y que no se pierdan entre los CrossFit Games, que no se pierdan entre ver al bombero que hace 20 muscle ups del tirón, en que no se pierdan eso, que son cosas buenas, pero ese por qué profundo es lo que noto que realmente hace la diferencia en tener un cambio de estilo de vida. Simón. O sea, ahorita que... O sea, CrossFit se quedó por lo que trajo. O sea, porque CrossFit podría haber sido otra forma de hacer ejercicio. E inclusive si solamente fuera o sea, si solamente fuera una manera de ponernos lo más en forma posibles como humanos, seguiría siendo mucho, mucho más pequeño. Porque en ese caso, hipotético, sería verdad lo que se hablaba mucho al principio. Por ejemplo, yo vi un encabezado en España cuando llegué que decía CrossFit, el deporte para el superhombre. O el deporte para Superman, decía. Y era de un artículo de cómo, o sea, si Superman tuviera que hacer ejercicio, haría CrossFit. Y pues, ve qué es lo que te está diciendo. Y si eso fuera realidad, pues les digo, sería mucho más chiquito. Por lo que es tan grande es justo porque esto hace que perdure. El hecho de que el porqué va mucho más allá de todo este fuzz que está por encimita, todo esto bonito que está encima. Inclusive el bombero de muscle ups, parece que no sabía quién era el Chami, el bombero que hace miles de muscle ups. Yo me reuní con él para hablar qué es lo que quería él como cliente. Y cuando le pregunté, ¿qué te falta en tu fitness? Pues me dice, podría levantar 120 snatch, podría hacer 50 handstand push-ups unbroken,
puede ser 30 muscle ups unbroken. Y le dije, pues ¿quieres acercarte a eso? Y realmente le podría dar más igual. Si no estás, o sea, a lo que voy con esto es que si no vas a vivir de hacer ejercicio, llega un punto donde si no hay una razón importante, lo dejas de hacerlo. Entonces, ya ahorita la única razón, aunque no se hable, sigue siendo para lo mismo, para alejarnos de la decrepitud. Por eso lo sigue haciendo, para poder seguir haciendo todo lo que quiera hacer de aquí a que se muera. Entonces, pues, otra vez, creo que no está mal. O sea, la forma en la que CrossFit ha crecido ha sido fenomenal y con crecimiento grande siempre va a haber errores, pero podríamos ser mucho más conscientes de realmente que todo eso son distracciones. Venimos a estar bien. Sí, creo que, o sea, el podcast anterior, pues justo fue eso, ¿no? O sea, lo podemos enlazar con lo que estamos hablando ahora. De cómo si solamente CrossFit se hubiera quedado en encontrar la persona más fit del mundo, a lo mejor no estarías viendo a la señora, ¿sabes? A la abuela haciendo overhead squats o a lo mejor no estuvieran esas historias que si te inventes a CrossFit.com vas a encontrar miles de videos de personas ciegas, personas en silla de ruedas, o sea, sin un brazo, haciendo CrossFit, que incluso van a los CrossFit Games, o sea que al final el hacer tu vida más fácil y mejor, creo que es algo que CrossFit ha hecho súper bien y que no nomás se quedó con las personas fit, que sí lo que tú dices, como propaganda, a lo mejor el buscar la persona más fit hizo que llegara a las masas, pero ya que estaban dentro se empezaron a dar cuenta que podías invitar a tu mamá, que puedes invitar a tu prima, o sea, que puedes invitar a todos, ¿no? Sí. Me gustaría que usáramos la palabra marketing porque propaganda es lo que usan los dictadores y es cuando quieren meterte. Entonces bueno, no, pues no es propaganda. Vale, Pero bueno. pues vamos a decirlo como marketing. Bueno, el 16 de mayo de este año, CrossFit subió una entrevista. A ver, con fechas. Sí, con... es que lo tengo que leer porque si no, no lo sé leer. Cítalo. El doctor, lo voy a pronunciar de la verga, pero supongo que es Asem Mahotra. No, Asim. Es Asim. Creo que su ascendencia es de la India, quisiera decir por cómo se ve y el nombre. Y cómo se ve, sí. O sea, se ve de hindú y el nombre me dice India, pero de Inglaterra. Bueno, de Inglaterra. Entonces... yo entré en una chica que se llama Rim y ella es de Arabia Saudita. Entonces, pues posiblemente. ese nombre también se escucha. Sí, pero el gato es de Inglaterra, seguro. O sea, sabemos que... sí, cierto. Sí, es de Inglaterra. Pero sus papás no sé. Ascendencia. Bueno, pues en esta entrevista habla un poco, pero les digo, a lo mejor ustedes van a hablar lo mejor que yo porque no lo entendí en la mayoría del podcast, pero habla de cómo como doctores muchas veces se encuentran con barreras con los clientes por la mala información que les habían dado, que a lo mejor se enfermaron porque les dieron información errónea. O a lo mejor algunos métodos científicos que ellos aplican también se ven afectados por la mala información que la gente tiene acerca de los métodos. Entonces, esto lo vemos también en una clase de CrossFit, como en el podcast anterior nos dijimos, oye, pues, ¿qué es CrossFit? Cuando llega alguien nuevo y te dan una definición que o está mal o está incompleta, ¿no? Entonces, seguimos dándonos cuenta que sigue habiendo gente obesa. ¿Sabes? Entonces, si a lo mejor ese niño... Más que nunca. Si ese niño, al empezar a ya depender tanto de los padres y empezar a ganar su dinero y empezar a decidir dónde puede invertir ese dinero, si él tuviera la información correcta y sus papás a lo mejor le hubieran inculcado otros principios de nutrición, a lo mejor no estaría gordo. ¿Sabes? Entonces, sí es un problema gigante la poca información o la mala información que está repartida por todos lados, principalmente Instagram, que es donde más tiempo pasan. Pero, ¿tú qué opinas sobre eso, Dani? O sea, en concreto con cómo la mala información de las personas hace que puedas llegar a tener conflictos dentro de una clase, porque me ha pasado un montón de veces también a mí, que puede ser con un ejercicio o puede ser con temas de salud, y que muchas veces hace que nuestro trabajo sea más difícil, pero solamente por la mala información. Sí. Otra vez, creo que necesita contexto por la historia que ha tenido CrossFit como compañía, y como compañía relacionada con las organizaciones de salud y con todo el campo médico. Entonces, creo que podemos abordar esta sección de ese video exactamente. Primero que Dago nos lleve por una pequeña historia del CrossFit legal, súper rápido, de qué es lo que ha pasado para la gente. Porque hay mucha gente que no tiene idea de esto, que ha empezado a hacer CrossFit en el 2020 y no tiene idea de todas las batallas que CrossFit ha peleado, porque desde esas batallas este doctor ha estado ahí. Yo había visto ya videos de él de hace mucho y podemos llevarlo a cómo hemos llegado hasta ahorita y luego hablar sobre la misinformación.
Entonces, si quieres, desde a lo mejor cuando Russell era el abogado de... Sí, o sea, la verdad no tengo, o sea, no te puedo dar fechas como Mario las está dando, Una pero historia, sí puedo, una historia medio... sí les puedo dar como un panorama general. El panorama general es que es un problema a nivel sistema y parte del problema del sistema es de dónde vienen los presupuestos para los estudios científicos y legislaciones o las leyes que salen a partir de conocimientos científicos o a partir de no conocimientos científicos más bien. Un ejemplo muy bueno de hace mucho, mucho tiempo es cuando estaban tratando de regular el tabaco, antes de CrossFit. De que querían hacer leyes de, hey, que se hagan estudios para ver las leyes y poder saber qué tan malo es esto, qué tan bueno, ¿no? Sí, solo que antes de meterme mucho en esa historia, creo que está pasando eso que pasó con la industria del tabaco. Lo que pasó con la industria del tabaco y sigue pasando es que ellos meten presupuesto para que se hagan estudios que hacen que corroboren sus opiniones o cosas que siguen haciendo sus negocios lucrativos. Sí, como que el estudio es el tabaco es bueno o malo y lo pagó la compañía de tabaco. Exactamente. Entonces eso está pasando ahora con el azúcar. El problema cuando da ese choque con CrossFit es que querían pasar legislación que iba a pedirles tener un tipo de licencia especial a los entrenadores de CrossFit en Estados Unidos, y ese tipo de licencia especial iba a hacer dos cosas: menos entrenadores de CrossFit y van a tenerse que adherir a leyes de la antítesis de CrossFit. Como imagínate los blancos, los de uniforme blanco contra los de uniforme negro, haz de cuenta los que dicen CrossFit es una mierda, y los de CrossFit dicen, ¿sabes qué? Creemos que nuestra tecnología, nuestra metodología es superior a lo que estas personas están proponiendo o han estado proponiendo todos estos años. Entonces ahí es donde empezó la pelea, la parte legal, donde Greg Glassman decía, yo no tengo problemas con que la gente tome Coca-Cola, con lo que tengo problemas es que Coca-Cola meta dinero para decir mentiras sobre ciencia, y además esas mentiras va a estar relacionada con leyes que va a meter en problemas a mis afiliados y a mis entrenadores. Y él, viniendo de un background, viniendo de una parte donde él fue entrenador todo el tiempo, pues es algo que creo que le llegaba algo muy profundo, y pues se puso calientito el tema. Eso lo ganó CrossFit a nivel legal, pues no tienen que tener esas licencias. Por eso seguimos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ajá, eso sigue igual, pero pues no se perdió la controversia, hubo otras batallas legales respecto a lo de la parte de ciencia y presupuestos, y pues la historia sigue. Sí. Ahora, ahí pasa eso, y después pasa que CrossFit activamente quiere sacar del espacio médico a Big Soda, especialmente a Coca-Cola, donde CrossFit, Greg Glassman, voy a hablar de Greg Glassman porque era la cara, decía, yo no tengo, lo que tú dices, no tengo problema con Coca-Cola, pero Coca-Cola ya no era, aparte de la parte de los entrenadores de CrossFit que querían legislarlos, era Coca-Cola y las compañías del azúcar están financiando los estudios que dicen si deberíamos de darle o no darle azúcar a la gente. Entonces, ahí hubo esa guerra donde aparte nos damos cuenta, y regresando ya al video del que estaba hablando Mario, donde se multiplica 17 veces más las probabilidades de que salga positivo tu producto cuando el producto en sí es el que financia. Es como si Coca-Cola si Coca-Cola es buena o mala, si él pone dinero, es casi seguro que va a salir bien porque pues está poniendo el dinero. Entonces ese era el dilema, ¿cómo nos está financiando justo la gente que estamos juzgando, por decirlo así? Entonces, en esta entrevista le está diciendo que justo hay un problema muy grande en el espacio médico, porque uno de los negocios más grandes son las pastillas contra los paros cardíacos, los statins. Sí, ajá, sí. Y es uno de los negocios más rentables que hay en las compañías de las drogas. No sé los porcentajes, no los quiero decir, pero muchísima gente en el mundo, más de la que se imaginan, toma esas pastillas recibiendo 1%, creo que menos de probabilidades. Entonces es casi nada lo que van a conseguir. Y no se lo explican así al médico, porque si el médico, lo que él dice es, los médicos deberíamos ser centrados en el cliente primero y explicarles cómo todo este protocolo te va a dar 1% menos de posibilidad de tener un paro cardíaco. Nada más un detallito, o sea, para hacer la distinción. Sí. O sea, estas drogas ayudan mucho, pero
la situación es en qué porcentaje de riesgo estás. Entonces, si tú me dices, yo tuve un ataque al corazón y a lo mejor un doctor te dice, hey, ocupamos mover estos números, pum, 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 y es intervención rápida. Entonces, pero para las personas que están en bajo porcentaje de peligro, personas que nunca han tenido un ataque al corazón, les están recomendando que se las tomen. Entonces, para estas personas de bajo riesgo, les ayuda en realidad en 1%. Y el doctor, ahí es cuando entra eso. Solo quería hacer esa pequeña distinción. Sí. Justo que, entonces, si tú les dijeras la realidad de esas personas, muchísima más gente diría que no a tomarlas. Entonces, hay un problema en la industria de la salud donde los intereses se ponen de por medio antes que la salud en sí. Y esa es la batalla de CrossFit. Estaría chingón, o sea, ya sé que no lo tienes, pero estaría chingón que sepamos el porcentaje de personas en todos los países que consumen eso. Porque muchas veces... Creo que decía 7 de cada 10 en el mundo, de personas que estuvieran en ese espectro. Yo no me acuerdo del número. Vean el video. Sí, pero era impresionante, güey. Pero yo creo, definitivamente estoy seguro que habrá países que tengan muchas más personas concentradas consumiendo eso a otros países, ¿sabes? Estados Unidos e Inglaterra eran sí. Porque por lo mismo donde la información se empieza a filtrar, porque seguramente si tú ves las noticias, es algo como súper básico de entender, ¿no? Si ves las noticias de México sobre la economía de Estados Unidos y luego tú vives en Estados Unidos y estás viendo la misma noticia, la información es completamente distinta, ¿sabes? Muchas veces. Entonces, como... Y dentro del país por también, ejemplo, ¿sabes? lo de... No me meto en ese tema, ¿no? Pero lo de Ucrania, o sea, es como las noticias que nos llegan a nosotros, güey, es completamente diferente a las noticias que le llegan a las personas que están dentro de Rusia. De algo controversial ahorita de los views, para que nos dé views. Justo lo que acaba de pasar de la matanza en Estados Unidos. Matanza en Estados Unidos con más CrossFit. Sí. Justo, te lo juro, yo personalmente leí una noticia y leí otra. En una, el vato traía una pistola con un rifle no automático y en la otra era un rifle semiautomático con una pistola automática, algo así. Y era la misma historia. ¿Sabes? ¿Y qué pedo con este otro pedo? Ahora Coca-Cola patrocina CrossFit. Yo iba a decir, yo sí. Perreque. O sea, oficialmente es Monster, ¿no? Pero Coca-Cola es dueño de Monster. Y por eso tanto menciono a Greg Glassman, porque parte de lo que estábamos mamando ahorita de la palabra en sí, para nosotros, o mínimo para mí, voy a hablar de mí, sí tenía mucho que ver con Greg Glassman, con los valores que me transmitía Greg Glassman, que lo reflejaba en la compañía. No estoy diciendo que se hayan perdido, sin embargo, las acciones hablan sobre nuestros valores sí. Y por más como la queramos ver, las personas que estaban tratando de cerrar CrossFit hace unos años, en este momento están siendo parte de CrossFit. Sí. Entonces, pero, y también yo, o sea, escuchaba como la queja de, hey, guacho, que lo están patrocinando ahora, solamente la gente que se mete a ver los artículos. O sea, gente que entrena no tiene ni puta idea, ¿sabes? O sea, ve Monster yo hablo y ni siquiera... más como valores de compañía. Sí, no, claro. Pero digo, los que que notaron eso, fueron las personas que saben la parte de salud de CrossFit y no nomás la parte... El arzobispo. Viejito, si ahorita tuviera un afiliado, Monster, Coca-Cola, pura madre, cabrón. O sea, no, güey. Bueno, no, otra fecha, el 7 de mayo. Entonces, verga, Revolución Francesa. Sube otra entrevista con el doctor Laustin, creo que es. Sí, Laustin. Eso está más fácil de pronunciar. Oye, pero, o sea, pero... Ser árabe, yo qué sé. Oye, mi bro, pero Laustin, según yo encontré 2 de CrossFit. Ajá. Una que es como modo Zoom, que están 2 hablando, y otra que es el Rory McKernan, lo está entrevistando hace como unos 5 años. Esa es la que nos mandó. Esa es la que nos mandó. Ok, la que es más viejita. Ok, va. Entonces... Pero ese güey ha hablado un montón de veces, tiene yo creo que 20 horas grabadas con CrossFit. ¿Ah, sí? Charlas. O sea, charlas de, creo que azúcar y cáncer, creo que también lo tiene. Pero bueno, vámonos a lo... Bueno, entonces, está hablando de cómo una de las causas principales de la diabetes tipo 2 es por el azúcar. Entonces, te digo, no les puedo dar mucho contexto de la conversación porque no me acuerdo muy bien de todo hicimos nuestra tarea. Sí, pero aquí traigo. Digo, como entrenadores de nivel 1, hacia el día de hoy. Recuerdo la charla de nutrición dentro de tu nivel 1, como es 0 azúcar, y lo recalcan como 0 azúcar, y seguramente... Güey, lo dices y me calienta, Mario, la verga. Sí. Y me acuerdo que muchas veces cuando damos la charla de nutrición decíamos como que 0 azúcar, siempre la gente era como, oye, pero tal. O sea, como, no mames, ¿cómo me voy a levantar y voy a comer algo salado, no? Entonces... teniendo eso en cuenta de la mala información, primero, número 1, y luego que el azúcar es una de las principales causas para la diabetes de tipo 2,
como entrenadores, ¿qué es lo que tú tienes en cuenta al momento de dar esta conversación a alguien? Y cuando alguien te llega a decir, oye, pues qué pedo, quiero estar más saludable, quiero bajar la chicha, pero pues qué pedo, me subo 20 minutos a la bici cuando todos sabemos que viene desde la parte nutricional. Entonces, ¿cómo quieres, o más bien, cómo quieres, cómo atacas a esas personas que quieren ayuda y que tú sabes que la misión es hacer que coman mejor y que eviten el azúcar? Yo le doy. Yo, personalmente, de más o menos 6 a 12 meses para acá, dije, quiero ser especialista en hacer lo más sencillo que se pueda un proceso nutricional para este tipo de persona que tú dices. Típica persona que no tiene una condición especial, le gusta entrenar, dice que come más o menos bien, pero no sabe por qué no baja la chicha. Ese cuadro de que conocemos a muchas personas dentro de los afiliados. Entonces dije, ¿cómo le hago yo para hacerlo lo más sencillo que se pueda? Entonces, primero que nada, empiezo hablando de agregar, no de quitar. Entonces, ¿pero qué son las cosas que agrego? Empiezo agregando frutas y verduras. Entonces, lo que yo hago es empezar agregando cosas y esas cosas van a ocupar espacio para que no tenga tanto espacio lo otro. Y mientras está ese proceso caminando, empiezo a educar y a hablar de el porqué del azúcar. Me gusta mucho usar el concepto de densidad nutricional. Decir, pues hay comidas que tienen muchas calorías, pocos nutrientes, una galleta. Hay comidas que tienen muchos nutrientes, pocas calorías, una manzana. Y da la casualidad de que los que están del otro lado van a estar generalmente llenos de azúcar. Entonces, trato de hacerlo de esa manera porque al principio, pues yo pensaba que era Greg Glassman, güey, y que me estaban escuchando coaches y yo me prendía, el Daniel y yo, ¿te acuerdas, viejito, cuando empezamos el Eat Fit? Y a gritarles y era lo que es procesado y no, y el azúcar y todo bien caliente. Y es un choque bien duro. O sea, si alguien, imagínate, no ha tomado el nivel 1, no sabe nada de CrossFit, o sea, pues su mamá le daba de desayunar un croissant. Entonces, realmente es un choque muy agresivo al principio. Puede ser un choque muy agresivo al principio si no lo explicas de la manera correcta. Entonces, me he ido más por este lado. Mi experiencia es que ha sido mucho más efectivo. Irles dando educación mientras lo van probando. Sí, primero quería preguntártelo a ti, porque creo que de los tres, creo que es el que más entrenamientos personales sobre ese tema ha tenido. Y sé que es muy diferente dar una charla grupal a una individual, ¿no? Cuando ya tienes un PT. Entonces, quería como que se llevaran a algo práctico de qué pueden hacer los coaches que nos están escuchando para poder ayudar a esas personas sin necesidad de explicar todo lo que va a explicar ahorita Dani. Que si quieres compártenos más o menos en la conversación que tenía el doctor Laustin de por qué la azúcar es la principal causa de la diabetes. Sí, ahí les va. Se las voy a traducir en un minuto. No. Entonces, hay dos escuelas, o sea, después lo vamos a grabar al final, ya lo escucharon al principio, pero no somos médicos, esto no son recomendaciones médicas, simplemente es una interpretación, ¿va? Dicho lo anterior... Come masa madre. Eso es. Levadura madre. Él está hablando de que hay dos escuelas en el campo como de medicina nutricional. Sí, está hablando de la gente que dice son calorías dentro, calorías fuera. Si eres obeso es porque estás comiendo más de lo que gastas o no estás haciendo suficiente ejercicio o las dos al mismo tiempo. Y hay otra escuela donde se toma en cuenta la parte bioquímica, las hormonas en sí. Luego empieza a hablar un poco sobre el descubrimiento de la hormona leptina, que es una relación de insulina y leptina, ¿no? Teniendo eso en cuenta, empezaron a investigar la reacción bioquímica del azúcar en el cuerpo y lo hace comparándolo el azúcar con el alcohol. Entonces, una caloría es una caloría, sí, a nivel física, y no podemos pelear con la física. La ley de la conservación de la energía existe, energía que entra al sistema es igual a la energía que sale, algo así, ¿no? Pero podemos entender eso, ¿no? Donde no podemos, si comemos más calorías de las que gastamos, vamos a ganar más peso, ¿no? Sin embargo, a nivel químico, el alcohol es una toxina. Y como otras toxinas, se va al hígado y se procesa. Podemos tolerar, y otro poquito se va al cerebro, que es lo que nos gusta, ¿no? Cuando nos ponemos justo ahí pedos. dice, creo que la diferencia que no todos son las calorías, creo, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Okay, entonces, a nivel de peso,
es calorías. Pero cuando estamos hablando de por qué alguien se hace obeso, él está hablando de cómo no nomás son las calorías. Y la respuesta es porque así como el alcohol, uno se va al cerebro y otro al hígado. Cuando tomas, o sea, no te va a pasar nada si te tomas una copa de vino. Pero si tomas suficiente alcohol al punto donde ya no lo podemos procesar, se va a convertir en grasa en el hígado. La grasa en el hígado es... no voy a decir el número 1, pero de los top indicadores de enfermedades crónicas degenerativas, como enfermedad de hígado graso, como diabetes, como obesidad, hipertensión. Creo que son los 4, ¿no? Los 4 de la muerte, el cuarteto de la muerte. Pero bueno. ¿El cuarteto? Eso, sí, Greg Glassman hablaba del cuarteto de la muerte. Ajá. Diabetes, obesidad, creo que es hipertensión y no sé si es hígado graso el último. Entonces, la azúcar de mesa... Dicho lo anterior con el alcohol, que una caloría de alcohol es lo mismo que una caloría de otra de lo que sea, pero químicamente es diferente. Entonces, de ahí nos saltamos al azúcar de mesa, que es mitad o 55% fructosa y 45% glucosa. La glucosa son carbohidratos que todos los humanos podemos procesar. No son esenciales, podemos vivir sin... Pero esto es lo interesante. La glucosa no la tienes que consumir, tu hígado la hace. Si comes grasa y proteína por un proceso que se llama gluconeogénesis, creamos... Eso es su tarea, nomás que sepan. Viejo, traduciendo en vivo en mi mente. Tu cuerpo crea glucosa, aunque no quieras. Sin embargo, la fructosa no. Y la fructosa actúa del mismo mecanismo que el alcohol, como una toxina. Entonces, podemos procesar la fructosa, pero de un punto para arriba se va a empezar a convertir en grasa en el hígado, en los órganos. Entonces, lo que estaba hablando es que el azúcar, no por su perfil calórico, sino por su perfil químico, podemos saber que sí impulsa las enfermedades crónicas. Sí, si tú comes 1000 calorías de proteína y 1000 calorías de azúcar, no es lo mismo. Vas a estar va a haber mucha más probabilidad de que contraigas enfermedades crónico-degenerativas. Pero eso, Dago, quiero que lo liguemos a lo que estabas hablando de qué fue lo que más te gustó en el... Del estudio de los niños. Ajá, exactamente. Entonces, dicho lo anterior, ya sabiendo que es una toxina el azúcar... que cuéntanos sobre la segunda parte, que empieza a hablar sobre los niños y el azúcar. Dijo 2 cosas que me sorprendieron. Lo de los niños, que lo voy a dejar en segundo lugar. Y en primer lugar, pues plantea la pregunta, ¿el azúcar es un alimento? Sí, bueno, eso me gusta. ¿Y cuáles son las implicaciones de la respuesta? Porque, pues, si es tóxico, pues, ¿qué pedo, güey? Pues es comida, no es comida. ¿No? Entonces, primero, se me hizo súper interesante. No les puedo dar la respuesta. Yo creo que es no, y lo digo de una parte muy ignorante, como que el Dago dice que no. Pero pues, digo, ¿me entiendes? Sí. Creo que se los tenemos que dejar a gente como él, que son realmente especialistas, y él también yo lo vi inclinado al no, a un no rotundo, ¿no? Pero la situación de los niños, que creo que no la voy a poder decir igual de bien que él, por favor, métanse al enlace. Habla de cómo esto fue algo que él vivió en 1995-96, hace un ratito. Entonces, de lo que él está hablando es de que estaban viendo que niños estaban teniendo las mismas enfermedades que tienen alcohólicos. Y ahí está la relación. Entonces, el azúcar es el alcohol de los niños. Entonces, porque está creando esos mismos procesos que no queremos que se creen. Y algo que vivieron fue lo siguiente. Entonces, estaban con los niños y estaban estudiando, pues, lo que estaba pasando no solo a nivel físico, obesidad, sino a nivel bioquímica. Y lo que hicieron fue esos imbalances hormonales que tienen, de lo de la insulina, leptina, eso que estaba hablando Daniel, ellos se lo regularon con medicamentos, se lo regularon artificialmente. Y cuando le regularon esa parte bioquímica o neuroquímica, no me acuerdo la palabra exacta, pero cuando regularon eso de manera artificial, cambió el comportamiento de los niños. O sea, de manera espontánea, empezaron a entrenar, a hacer ejercicio físico. No estoy diciendo que empezaron a hacer muscle ups, que empezaron, vamos a hacer CrossFit. No va por ahí. Pero querían moverse. Pero sí, querían moverse. Eso para mí, o sea, lo tengo que volver a ver, güey. Me hundió bien cabrón el decir, a ver, les acomodaron sus hormonas de manera artificial y eso perjudicó cómo estaban actuando en el plano físico, viejo. Sí, entonces eso me lleva a las preguntas, ¿cómo está afectando ahora a ese 70% de personas
Bueno, no, pero es lo del gasto público, Sí, son el sí, sí, 70. sí, sí. A toda esa epidemia, todas esas millones y millones de personas que tienen obesidad, que están consumiendo el azúcar, las comidas altamente procesadas, ¿cómo está afectando en su comportamiento? Entonces ya no se trata nada más de estar engordando, es cómo se mueven en la Matrix, viejo. Exacto. Es diferente Lo que por dice lo que Dani, están puede ser una consumiendo. cosa o las dos juntas, entonces... Sí, pero también o sea, lógico, iba a decir es algo lógico, pero no digo que es algo fácil de entender. Pero es lógico en el sentido donde, por ejemplo, cuando éramos, o sea, la dopamina también es otra hormona que, es que quiero decir drives, pero, ¿cómo se diría? Drives. ¿Mueve? Ajá, como que mueve nuestro comportamiento, Sí, ¿no? sí, sí, La claro. dopamina. Cuando nosotros, o sea, íbamos a cazar algo, el hecho de irte acercando a la presa, ibas liberando dopamina y te dan más ganas de terminarlo. Es lo mismo de lo que hablamos de que cuando ya estás, cada vez que das vuelta una página, entre más al final estás, más fácil es acabar un libro. Porque hormonalmente nos incita a tener ese comportamiento. Entonces, tenemos, o sea, estaba escuchando un coach hablar, que hablaba que todo el movimiento tiene una razón, pero también podemos verlo desde el cuerpo, todo el cuerpo tiene una razón, lo que pasa en el cuerpo pasa por algo, que esté bien o mal es otra cosa, pero el hecho de que ciertas hormonas hace que nos comportamos de cierta manera pasa por algo está hecho de esa manera. Entonces, simplemente es entender que no le podemos dar la vuelta. ¿Sabes? Como que también cuando CrossFit salió con esto de cero azúcar, después hubo como un backlash de vuelta de, pues tampoco nos pongamos así, ¿eh? Como que el azúcar también, disfruta la vida, cómete tu heladito. Y lo entendemos. Ahí te va. No seas tan radical. Sí, no ¿Cómo seas te la tiraba? tan radical. Ahí te va una extra, un punto extra. Rayito. Que ya me perdí. ¿Qué te está diciendo? Que al principio hubo como un pequeño backlash o te regresaron sí. de Ya, que ya. sí, cero azúcar y que... Sí, entonces para la gente normal que haces CrossFit para ti, cabrón, que estás aquí abajo entrenando, que está preocupándose por correr más rápido, pues claro que no pasa nada que comas azúcar, lo vas a usar como, o sea, lo vas a usar y vas a usar esa energía y no va a pasar nada, pero como siempre estamos en una burbujita y no nos estamos dando cuenta donde la mayoría de la Allá gente afuera, sí. pues ni siquiera es cero azúcar, pero el escuchar cero azúcar es decir, pues tengo que comer menos porque yo como 100 y dicen que cero, pues mínimo voy a bajar las 70. Eso es lo más importante. Entonces realmente el azúcar químicamente actúa como una toxina, entonces pues básicamente nos estamos dando permiso de meternos a esa toxina, que está bien, cada quien toma sus decisiones, pero es importante entender que pues no es una necesidad de la vida el azúcar. Podrías tener una vida plena, constante, amorosa y completa sin consumir azúcar. Nomás pues somos adictos, sí, ¿no? pero también, o sea, la neta, una de las cosas que, o sea, yo cuando me pongo a pensar en... Qué rico está el donut que me estoy No, comiendo. aparte no, o sea, no nos llevo un rato sin comer, pero, Un napolitano pero de cereales, chocolate. ahorita estoy con los cereales de chocolate que están rellenos de chocolate. Perro del mal. Bueno, que sí, porque a veces pienso como, seguramente la gente que nos está escuchando pues coma medianamente bien, ¿no? Pero si me pongo a analizarlo y digo, güey, si este tipo de conversaciones con esta información que no es la mejor del mundo, pero ya es información. ¿De qué hablas? El podcast número 1 de CrossFit en el mundo. Bueno, la mejor puta información. Yo, no sé, me pongo a pensar en el autobús. O sea, yo voy en el autobús y digo, a la verga, creo que soy el único güey que hace ejercicio aquí, ¿sabes? A lo mejor es muy rara la familia, que a lo mejor eres crossfitero, llegas a tu casa y tu mamá practica crossfit, tu papá practica crossfit o algo, ¿sabes? O sea, ya deja tu crossfit, o sea, que se mueve. Entonces, Nadie, lo que tú 1%. dices, estamos dentro de una burbuja donde pensamos que todo está bien, ¿no? Como que todos entendemos cómo comer y también todos entendemos que el azúcar en exceso no viene bien a todo el mundo. Pero si este tipo de información sirve para que tu entrenador o cliente o atleta o lo que sea puedas llegar a un familiar o a alguien que está cerca de ti y pues simplemente decirle, oye, pues mira este video, creo que puede hacer mucho la diferencia, porque al final lo que decimos, la falta de información o la información errónea es la real pandemia de todo esto, ¿sabes? Es la enfermedad, o sea, no tanto el azúcar está ahí como está la cocaína, como está el tabaco, como está todo. El problema es por qué lo consumes y cuántos lo consumen. Ese es el problema. Mira, ahorita que dices eso, tú tienes tatuada una artoncha, sé que fue por Ajá. otra cosa, pero cuando hicimos el logo de los Mexican Bros, si no se dan cuenta, tiene una silueta en medio de una antorcha, y es justo por esto donde, como la metáfora de la luz que nos deja ver, donde realmente no se trata de hagan esto, se trata de
sé consciente, ten la luz prendida, no estés a ciegas y ahí ya cada quien podremos tomar nuestras decisiones. Porque también no se trata de, contrario al podcast pasado, todo el mundo tiene que hacer CrossFit, sino más es todo el mundo tiene que tener la oportunidad de escoger y de ver, ¿no? Un poco liberal mi mensaje. Se empezó a pues sí. Oye, mira, para cerrar, nomás quiero que compartamos rápido como los tipos de feedbacks que hemos recibido de nuestros propios clientes que hemos tenido. Y también, o sea, de la Eres parte un rockstar, como... Dani, como coach. Hablando como entrenador, noto que cuando ataco mi trabajo desde una perspectiva muy diferente a la que podrían esperar, no sé, alguien a lo mejor que nunca ha hecho CrossFit y llega a un box de CrossFit, pues lo que espera es entrenar, ¿sabes? O sea, llegan con las ganas de entrenar porque a lo mejor tiene kilos de más, lo que sea, ¿no? Y él sabe que entrenar le va a ayudar a su objetivo, ¿no? Pero de repente llegan al box y se topan con un entrenador que pues le está hablando de su nutrición, le empieza a hablar de la diabetes, le empieza a hablar de sus hábitos, le empieza a hablar de cómo moverse bien es mucho mejor a ponerle más peso, Entonces, dependiendo, o sea, literal es directamente proporcional la manera en la que tu cliente va a ver el CrossFit a la manera en la que lo estás viendo tú y cómo se lo vas a empezar a contar. Entonces, creo que somos los tres pro salud más que pro kilos. Entonces, quiero que me cuenten cómo... Yo creo que somos pro los dos. Es más importante la salud, pero... Sí, no, sí. Ah, yo también, sí. Ah, no, si veo y a alguien... es lo difícil quedarte, porque luego sí hay lugares que critican eso, donde nomás es pura, o sea, como que está demasiado fácil siempre. Sí. Entonces, lo más cabrón es siempre mantener innovación, ¿no? Claro, el Navarrete, porque sé que lo escuchas. Por ejemplo, veo un Navarrete que está descansando cuando, viejo, no te estás agarrando las putas rodillas. Levanta la puta barra ya. ¿Sabes? Entonces, somos pro los dos también. Pero es cierto que también he visto que a nivel afiliado también funciona mucho más el hecho de atacar la salud, porque ellos ya relacionan el CrossFit con salud y no el CrossFit con ejercicio, porque saben que ejercicio lo pueden hacer en cualquier sitio o hasta en su casa. Entonces, ¿qué tipo de feedbacks haces? Así uno que destaques, que a lo mejor te acuerdes y dices, me acuerdo de esta persona que le di la charla de nutrición o le di esta chapita después de la clase y se acercó a decirme y a partir de ahí ya se volvió mi fan número 1. Que supongo que sabía que se iba a reír el Dago porque le ha pasado. Entonces, ¿qué pasa si empezamos contigo, Dani? Pues, o sea, uno que lo tengo muy, muy en la mente porque pasó ayer, se llama Pablo de la Peña, me acuerdo de su apellido, que le cobré. Su chica es Patri. Patri está súper en forma y Patri lo metió a él a hacer CrossFit ahorita. Y realmente, cabrón. O sea... Se me hace cabrón decirlo, no quiero sonar flipado, nomás realmente no sé qué es lo que le encanta tanto, nomás lo veo ayer, o sea, me había dicho primero que le extrañaba que le diera clase porque me había tocado otra clase, y ayer que le di clase, simplemente veo como, o sea, fue súper más intenso de lo que lo había visto ser. Era esquiar y era darle a la bici y el vato se tomó literal lo de vamos a morir en el esquí. Ahora te voy a decir algo, sí. Ajá. Y me encantó, o sea, eso es, o sea, fucking intensity. Y si en un lugar vas a ser intenso, es donde no te puedes lastimar, así que jálele al esquí. Okay. Y es, o sea, nomás el hecho de ver, o sea, te lo juro, le preguntaron, ¿y tú qué? Así, yo estaba escuchando y le dijeron, ¿por qué está haciendo CrossFit? Y dijo, a mí me metió mi novia Patri, pero me quedé por él. Uh-huh. Y pues, o sea, se me hace como... Pues se me hace como que realmente yo no hice nada diferente a lo que hubiera hecho con alguien más. A lo mejor y nomás con él fue un clic diferente, pero, o sea, nomás fue intentar... Lo más, o sea, lo simplificaría, Greg Glassman lo dijo y sí, pues, o sea, siempre era como que yo nomás, como cosas que decía Greg Glassman, nomás está tan simplificado que lo tenía, después de años de analizarlo me doy cuenta, pero nomás él decía, cuando la persona entra por la puerta se convierte en lo más importante de tu mundo, más importante que tu familia, que tu trabajo, que todo es lo más importante del mundo, y yo creo que eso es, ¿sabes? O sea, sí, eso es ese feedback que ha venido de eso, simplemente ha sido o sea, no hay nada que exista en esta realidad, en esta hora, más que esta clase. Como una prostituta soy, ¿no? Sí. Antes de que el Dago no sé el suyo. Pendejo eres. No sé si lo hizo por esto el Pablo, pero es que me cagar de risa porque digo, güey, no, es que lo hizo, güey. Porque la otra vez estuve en la clase de Skills y eran, yo qué sé, 14, 15 personas. Y me acuerdo que dije...
güey, estos güey no saben la definición de CrossFit y no saben qué es intensidad, ¿sabes? Porque me acuerdo que les dije como, chicos, vamos a intentar hacer todo el tirón. Y recuerdo que descansaron mucho, ¿no? Y no los veía sufriendo de neta. Entonces me los reuní y les dije, oigan, ¿saben qué es, qué es CrossFit? Así la definición, como cuando buscas paracetamol en Google y te sale una definición. Le digo, pues CrossFit tiene una. Le digo, ¿no la saben? Y dicen, no, pues no, ya se las di, ¿no? Entonces me enfoqué solamente en la parte de intensidad, de cómo eso es lo que te daba resultados. Y luego ahí me fui al entrenamiento umbral y todo eso, ¿no? Pues les dije, chicos, un día pruébenlo. Le dije, el remito no se vas a lastimar, dale lo más fuerte que puedas. Le dije, y cuando sientas que quieres bajarle el ritmo porque te estás cansando, ahí le das más fuerte. Le digo, ahí le das más fuerte, güey. Le digo. Pablo dijo, y Mario, Pablo, tú eres güey. mi líder, viejo. Pablo, y pues ya se acabó la clase y todo, pero yo pensé que se había quedado en una conversación. O sea, que ahorita que lo cuentas, o sea, posiblemente, porque él estaba en la charla cuando la di. Sí, no dijo, ok, esto es de lo que habló el Sí, otro a lo coach. mejor, Sí, aquí a lo mejor aquí sí. Y como vio que era esquí y era bici, dice, aquí yo no me voy a lastimar, aquí le voy a dar. Entonces, nada, es me da cura que fue eso. ¿Y tú, Dago? Tú tienes varias, tú tienes de dónde elegir. Varias, pero no siempre, pero me han hecho preguntas similares a esta antes. Y nunca, o sea, siempre resuena, siempre la primera que se me viene a la mente es el Antonio, güey. El Antonio Carrascosa, güey, ese güey entró al primer Eat Fit, güey. Ese güey entró al primer Eat Fit, güey. Y pues, se lo tomó en serio. Ese güey estaba en forma, él era papá. O sea, ese güey nunca ha estado jodido respecto a fitness. Sí. Y llegó, pero, güey, no mames. Si a alguien le funcionó la comida no procesada fue ese güey. Se le notó rapidísimo. Luego lo hizo en equipo con Miguel Aguado. Los dos le metieron todo. El otro pinche bombero se rayó todo. El Miguel, me acuerdo. Tenía toda la tableta. También está diciendo nombres de la raza de todo mundo. Bueno, decimos, pero bueno. Ajá. Quiero decir atentamente que me vale verga porque la historia es real, güey, y son cosas buenas. Entonces, no me importa. Al final, o sea, nosotros lo que hacíamos en ese era un proceso nutricional y teníamos como charlas, ¿no? O sea, de que el sábado nos vemos para hablar y hablamos de la siguiente semana. Y en la última, pues obviamente hablamos de cómo les fue en su proceso y las mejoras y se puso un poquito sentimental la situación. Y lo que resonó mucho conmigo es, pues, o sea, me encantaba que el Antonio haya tenido resultados, que le fuera bien, todo chingón, ¿no? Pero él empezó a hablar de sus hijas, que empezó a practicar eso con ellas, pues lo del no azúcar, o por ejemplo, decía, hey, vamos a comer helado, pero no tienes que comer una tarrina cada vez que te sientas. Y él contó cómo, pues güey, mi casa es diferente a lo que comemos todos los días por esto, por la prescripción de CrossFit, que nosotros dijimos, hey, esto es el reto Eat Fit y la madre, pero güey, era la prescripción de CrossFit, eso es lo que, o sea, lo que decía CrossFit que comieran, eso era. Y pues eso me llegó mucho porque, güey, esas son unas viditas nuevas. Sí. Son viditas que ahorita es cuando les toca empezar a comer un putero de azúcar, hacerse adictos, lo que a mí me pasó con el zumo de piña, sí. ¿Me entiendes? Entonces, como que entonces resonó mucho conmigo y después me tocó ver a las niñas en una, pues no me acuerdo si haber sido que, hey, ya sabes, entrenamiento, comidita, más comida o una comida, una, ¿cómo se llama la carne asada aquí? Barbacoa. Y vi, y las niñas llevándolo a la práctica y entre ellas diciéndolo como que, ¿quieres un helado? Sí, pero solo uno porque tiene azúcar. Así diciéndolo, güey, yo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Yo nunca había visto eso en mi vida. Entonces fue algo que en su momento lloré de la felicidad, pero que ha resonado mucho conmigo. Es una historia muy fuerte para mí por ver esas viditas nuevas. Sí, bueno. Nomás para cerrar, que dentro de todo lo que hemos estado hablando es información gratis que hemos sacado de CrossFit.com. Entonces, si te interesa averiguar más sobre el tema, nosotros intentamos hacer nuestra tarea mirando videos, informándonos, haciendo preguntas, pero es cierto que todo lo que hemos estado aprendiendo o que hemos aprendido a lo largo de los años ha sido CrossFit.com, mucho de lo que sabemos. Entonces, creo que si eres entrenador y estás escuchando esto, es una herramienta súper fácil, gratis y accesible para que tú puedas tener un video, verlo, entenderlo y después aplicarlo en tu gimnasio. No sé si quieran decir algo aparte de eso. Algo medio hater, nomás por eso que dices. No mucha, o sea, he escuchado como que antes hablaba mucho de las quejas de CrossFit, de cómo no daba, no aportaba, no sacaba cosas para mejorar. Más que nada el afiliado, ¿no? Pero nosotros somos coaches. Sin embargo, afiliado. Y para coaches, nomás, o sea,
creo que no buscan en el lugar correcto. CrossFit.com es interminable. Realmente regresarse a los que escribió Greg Glassman y a los de nuevos es, o sea, hay todo un apartado que estoy muy seguro que tú que estás escuchando ni nunca lo has visto en tu vida, que es CrossFit Health. O sea, es CrossFit.com, si le das a Health te va a mandar como a CrossFit.health, algo así. Y hay, o sea, yo he visto horas y horas y horas de charlas de explicando cómo funciona el cáncer, cómo quitarlo, o sea, de eso es específicamente, ¿no? De como coach y de la salud, pero si ya más serio, si ustedes creen que sabemos algo que realmente como que hoy son nivel 3, que algo que también dicen mucho, es CrossFit.com, es nomás yo todo, o sea, como que todo mi avance más grande ha sido copiando lo que sabemos de la gente que hace bien, y este podcast es lo mismo. Hace rato estábamos hablando de Joe Rogan, que hace sus podcasts, y es quién es el mejor que lo hace esta cosa que queremos hacer. Vamos a ver que hacen cosas bien y ya está, no tenemos que buscar en nuevos lugares. Obviamente todo esto no es de un punto radical, donde no más CrossFit.com y ya está, pero hay más que de sobra para que sepan más que nosotros. Arriba y adelante, no arriba, no, estaba en otro. No mames, no, güey, o sea, la neta, yo lo que huevo. estaba pensando es que yo creo que te puedes convertir en un coach de clase mundial llevando a la práctica lo que está en CrossFit.com. Sí. Güey, en serio, o sea, sí.